Bueno, Tomás, hoy estuvimos justamente revisando la situación de los actores del supermercado y los empleados de comercio acá en la provincia de Misiones. Nos marcaban que se estaba notando una fuerte caída en el poder adquisitivo del salario. ¿Qué están viendo ustedes cuando analizan al sector de los trabajadores y gerentes en supermercados? Bueno, lo que observamos es una dinámica muy particular, principalmente desde que llega la presidencia Javier Milei, empezó a haber una cierta divergencia en lo que fueron los aumentos salariales para las distintas categorías en el supermercado. Podemos dividir entre dos grandes grupos, que sería el sector de cajeros, de reposición, y un sector que sería el sector de gerentes y con mayor jerarquía. Y lo que vimos en este análisis de los salarios es que hay una diferencia en cómo se da esa curva de aumentos. Mientras que los salarios de los gerentes tienen un crecimiento de 10%, de 10 puntos, frente a noviembre de 2023, los salarios de los cajeros caen 8,7%. Es una dinámica que un poco conversando con gente del sindicato, empleados de comercio, lo que nos comentaban es que los gerentes no están incluidos en el gremio, pese a que se adhieren a la paritaria. Lo que se da es que cuando hay aumentos salariales, ellos logran arreglar una recomposición de los ingresos em, que les permite un mayor aumento del ingreso que a los cajeros, que están atados a la paritaria de empleo de comercio que el gobierno nacional ha impulsado específicamente que no tenga aumentos por arriba de la inflación. Esa brecha de la que estás hablando, inclusive está dándose, digamos, descontando estacionalidad y descontando la inflación, ¿no? O sea, son porcentajes arriba de inflación y debajo de Son, inflación. lo que observamos es que sacando lo que es la estacionalidad de los aguinaldos y todo, lo que hicimos en nuestro trabajo es ver el promedio móvil a 12 meses, es decir, dividiendo los salarios de los 12 meses anteriores, y se da esta dinámica. Hay un crecimiento mucho mayor de lo que son los salarios de los gerentes. Incluso, tratando de verlo de otra forma, si hacemos lo que es el promedio de los salarios anuales, o sea, tomamos cada año y hacemos hasta de enero a junio el promedio de los salarios, nos da una dinámica similar. Pongámoslo que no hay inflación y todos los meses cobramos pesos que valen lo mismo, ¿no? Eso es lo que hicimos con pesos a junio de 2025. El promedio de los salarios de los cajeros hasta junio de 2025 por mes, estamos hablando del salario bruto, es de 1.400.000 pesos. Si nos vamos a 2023, ese salario era de 1.495.000 pesos. Es decir, hay casi 88.000 pesos más que cobraba en 2023 a pesos de hoy un cajero en 2023 que a junio de 2025. Hay una caída del ingreso. Si nos vamos a ver los salarios de los gerentes, hay un comportamiento que es distinto. A pesos de hoy, el promedio mensual nos da que cobra 3.726.000 pesos. Y si vemos 2023, cobraban 3.373.000 pesos. Yo sé que es una mezcla de números, pero esto nos da que los gerentes cobran 353.000 pesos de junio de 2025 más este año que hace 2 años. Hay una diferencia en esa dinámica de los salarios y hay que enfocarse muy particularmente en un objetivo del gobierno en esta dinámica. La paritaria de empleados de comercio es una de las más grandes del país. Cerca de 1 millón, más de 1 millón de trabajadores están dentro de esta paritaria. Lo que nos muestra esto es que el gobierno busca que lo que implica un mayor peso en el costo del supermercado, que es el salario de los cajeros y los repositores, porque son muchos más. Pongámosle que de 100.000 trabajadores de un supermercado, 90.000, un poco más, son cajeros y repositores, y entre 10.000 y 7.000 son gerentes. Hay una relación de 10 a 1. Entonces, lo que
buscó el gobierno es que este grupo de trabajadores, que son los que menos ganan, mantengan el salario pisado, así no hay un aumento del costo del supermercado que posteriormente se traduzca a aumentos de precios, ¿no? Hay un objetivo específico de que no aumente la paritaria. Si vos ves la paritaria hasta fin de año, está en un aumento del 1% mensual, hasta enero del 2026. Hay un aumento que está pactado. En cambio, los gerentes que ocupan este lugar intermedio logran por ahí tener otro tipo de negociación directo con los directores de las empresas de supermercados. Además, pienso también, Tomás, con esto que nos muestra que para este criterio empresarial es más fácil reemplazar cajeros y repositores que reemplazar gerentes. Entonces cuidan más al personal jerárquico que a los trabajadores más de base. Hay que sumar, exactamente, es muy interesante eso que planteas porque hay que sumar la política del gobierno nacional que apunta a una desregulación de los mercados de trabajo. ¿Qué significa esto? Que si vos te quieren despedir o no aceptás trabajar por algún tipo de salario y te pueden despedir, hay menor posibilidad de negociación con la empresa, ¿no? Tenés menos posibilidad de defenderte y eso implica más facilidades de que te despidan en última instancia. Y es lo que le permite al gobierno, a las empresas tener, bueno, lo que llamamos flexibilización laboral, más flexibilidad a la hora de pensar cómo es la contratación de los puestos de trabajo. Totalmente. Bueno, y además algo interesante ahí que por ahí, si da, podemos revisar es cómo se les ocurre mirar hacia adentro, porque en general uno analiza sectores comparando cómo le va a los trabajadores de supermercados con trabajadores de otros. Pero hacia adentro vemos que no solo hay asimetrías que los ponen en desventaja frente a otras actividades que están teniendo un momento mejor que los que están comercializando minorista, de manera minorista, sino que hacia adentro también aparecen desigualdades ahí. ¿Cómo apareció esa contradicción? Esta idea surge a partir de comenzar a ver una publicación que hace el INDEC mensualmente y empezar a ver que mes a mes cómo se va agrandando esa brecha. Vemos esa relación y decimos, ah, está pasando algo acá, tratamos de introducirnos un poco, teniendo en cuenta que no es una dinámica poco común en los mercados de trabajo, ¿no? Mucho menos eh, es, es mucho más normal en los mercados desregulados, incluso hay un fenómeno que se da a partir de los procesos eh, de desregulación, tanto de los mercados de trabajo como de los mercados financieros, que se da a partir de los 70, y en Argentina vemos una profundización a partir de los 90, que algunos le llaman las reformas neoliberales. Eh, pero que bueno, hoy en día no se suele usar, hoy el concepto de neoliberalismo ha perdido esa fuerza, pero es importante entenderlo, que estos procesos generaron una fuerte heterogeneización en la fuerza de trabajo. Antes vos tenías un empresario y una clase trabajadora con mucha más homogeneidad, pero hablando años 60, años 70. Cuando empiezan a darse estas reformas y empieza a transformarse el mercado de trabajo, empieza a verse esa heterogeneidad en lo que es la base laboral. Y un poco lo que termina generando eso es eh, que haya menos unidad a la hora de que los trabajadores puedan hacer sus planteos laborales, porque acá lo vemos exactamente, el gerente que tiene la relación por ahí más directa con lo que sería el directorio de una empresa, tiene una posición de privilegio, por lo que por ahí no puede no hace los planteos que en muchos casos puede tener un cajero, un repositor, que encima pierde los ingresos. Esa desigualdad interna termina haciéndole un juego a los empresarios que logran ejercer un control mayor sobre la fuerza de trabajo. Tomás, viendo así esa brecha y la distancia que hay entre los salarios gerenciales y los de trabajadores, podemos asumir que un poco eso está incidiendo en que veamos que el registro de ingresos o de trabajo registrado esté teniendo mejoras, porque puede ser que muchos de esos indicadores estén siendo ayudados por los salarios gerenciales que van subiendo No. o no. Yo no considero, no creo que podemos generalizar esta Mm, situación, es un caso particular, el sector supermercados, habría que analizar caso por caso bien, cuál es la variación, usualmente la variación de todas las categorías. Acá estamos viendo un caso particular que
este sector de una categoría superior usualmente no está dentro de lo que es el convenio colectivo de trabajo. Este es un caso particular. Vemos otros casos de empresas donde las distintas categorías están dentro de la misma paritaria. Yo lo que puedo asumir, y si querés llevándolo para lo que vos planteás, es que puede haber habido cierta reducción de puestos de trabajo con menores ingresos, que eso haya llevado el promedio para arriba. Eso es una posibilidad si vemos que se han perdido, según datos de SRT, 220.000 puestos de trabajo en blanco, según el CIPA son 115.000 puestos de trabajo registrados. En ese caso Bien. podríamos realizar ese análisis. La realidad hoy por hoy es que cada vez hay menos puestos de trabajo registrados en blanco y es cada vez más un privilegio tener un trabajo en condiciones de formalidad. Por ahí, en ese sentido, se puede ver que el aumento de salario vaya por esa reducción, más que porque eh, hay una divergencia, porque eso habría que hacer un análisis particular caso por caso. Tomás, gracias por ayudarnos a pensar y por brindarnos este panorama con los datos. Muy amable. No, por favor, Diego. Un gusto.